Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos a esta escuela de la llama de amor. Estamos con la lección número 9 y hoy vamos a dialogar sobre este tema Laura y su servidor, el padre Sergio Hernández Ochomogo. ¿Quisieran decirnos algunas cositas acerca de ti, Laura? Bueno, sí, muchísimas gracias primeramente por invitarme a impartirles, esta novena clase. Es un placer para mí estar aquí. Y bueno, yo soy mamá de 3 niños. Tuve 4 niños, pero lamentablemente el último pues falleció. Me quedé con 3 y pues soy empleada doméstica actualmente y pues estoy haciendo la gran devoción de la llama de amor y espero que pues les ayude este mensaje de extrema urgencia que les traemos aquí. Bien, vamos a iniciar orando. Vamos a pedir a Nuestra Señora que nos cubra con su manto precioso. Madre, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia para toda la humanidad. El tema de hoy es la novena lección y lleva como título un mensaje de extrema urgencia. Quisiera, Laura, leer los titulares de hoy. Sí, bueno, el primero es: la Virgen María está angustiada por la desintegración de las familias. El segundo, en el designio divino, cada familia debe ser un santuario. En el tercero, países antiguamente católicos han perdido la fe. Y el cuarto es: la familia es el gran terreno de lucha espiritual contra el demonio. Muy bien, entonces es un mensaje de extrema urgencia. ¿Por qué te parece a ti que se trate de un mensaje de extrema urgencia? Bueno, un mensaje de extrema urgencia porque, como dice el primer tema, la Virgen María está angustiada por la desintegración de las familias. Y pues hoy en día se ve muchísimo la desintegración familiar, el rompimiento tanto espiritual como de los matrimonios es muy grande hoy en día. Es cierto, tú estás diciendo algo muy importante, es el rompimiento espiritual, porque puede ser que haya familias que aparentemente están unidas. Van los cónyuges a lo largo de la vida y sin embargo en el interior hay una verdadera desintegración. Y eso es lo que precisamente debemos nosotros en esta lección observar, ¿verdad? Vamos a leer este texto de Nuestra Señora. A través de ti, le dice a Isabel: quiero hacer pública, mi hijita Carmelita, la angustia que brota del amor sin límites de mi corazón maternal, por el peligro que amenaza al mundo entero por la desintegración de los santuarios familiares. Mi grito de socorro maternal lo dirijo ante todo a ustedes y en unión con ustedes quiero salvar al mundo. Esto se lo dijo el 17 de enero de 1964. Hay algo que a mí me impacta. La Virgen dice: la angustia que brota del amor sin límite de mi corazón maternal. Yo nunca hubiera pensado que la Virgen María en el cielo sintiese angustia, porque la angustia es un sentimiento, pues yo diría terrenal. ¿Quién va a tener angustia en el cielo? Sin embargo, Nuestra Señora habla de eso. Quiero hacer pública
mi hijita Carmelita, la angustia que brota del amor sin límite de mi corazón maternal. ¿Y cuál es el motivo por el cual la Virgen siente angustia? Por la desintegración de las familias. Y fíjate que no dice de las familias, dice de los santuarios familiares. Sí. La desintegración de los santuarios familiares. Y después dice, mi grito de socorro maternal lo dirijo ante todo a ustedes, y en unión con ustedes quiero salvar al mundo. Cuando una persona se está ahogando, dice, socorro, socorro, o tengo un peligro, socorro. ¿Será que la Santísima Virgen nos está pidiendo socorro a nosotros? ¿Crees tú que podría ser eso? Yo digo que sí. ¿Verdad? La Virgen María ve que los santuarios familiares se están desintegrando y ella llama, socorro. Dense cuenta de lo que está pasando, abran los ojos. Tú hablabas pues de la desintegración de las familias, y la Virgen habla de los santuarios familiares. En el libro, Nuestra Señora dice que las familias deben ser verdaderos santuarios, es decir, lugares donde se crea en Dios, se adore a Dios, se ame a Dios, se bendiga y glorifique a Dios. Ese es un santuario, un lugar santo, un lugar donde reine Jesucristo, su Hijo. Entonces ella habla de que los santuarios familiares se están desintegrando. Y me imagino pues que la Virgen hablará también de todas las familias, no solamente de aquellas que a lo largo de su historia, de su existencia, se han convertido en lugares de oración. Hay familias muy hermosas en las que se ora todos los días, ¿verdad? En que se viva en profundidad el sacramento del matrimonio, en que se siente un verdadero ambiente de piedad. Pero hay otras familias que fueron en una época familias unidas por el sacramento, pero que con el correr del tiempo han venido perdiendo los valores cristianos. Y me imagino que es a esa cosa, esa desintegración que se refiere a la Virgen María, a la pérdida de los valores familiares cristianos. Y tú me podrías nombrar algunos de esos valores familiares que tú, como madre de niños, descubres en las familias. Bueno, lo primero es la doctrina. Siempre la doctrina es motivo o sea, para mí la primera doctrina la debemos dar los padres de familia, porque somos el primer ejemplo para nuestros niños, primeramente. Me estás diciendo tú entonces que uno de los factores de desintegración es que los padres de familia ignoren la doctrina cristiana. La doctrina cristiana y sobre todo que ese rompimiento espiritual y esa desintegración familiar también sucede porque he visto familias que es como que yo rezo de una forma, tú de otra y así. Entonces se reparten esa manera de como que yo rezo así, mi mamá reza de otra manera y no podemos rezar juntos. Entonces yo pienso que eso también es un factor de desintegración familiar, porque debemos dejar el orgullo en la familia, debemos dejar el orgullo y aprender a unirnos como familia, porque eso es lo que la Virgen María también quiere unirnos, porque dicen que la unión hace la fuerza. Entonces unida la familia es mucho más fuerte. Y hay un punto interesante, ¿verdad? Que hay muchos factores que han dividido nuestras familias, por ejemplo la política. Hay familias que antes eran unidas y cuando se metieron en la política se dividieron, ¿verdad? Sí. Y en muchas de estas familias se perdió la paz. También nos hemos ido dando cuenta cómo han ido avanzando grupos cristianos que se han separado de la iglesia, y entonces hay familias en las cuales una parte es católica y otra parte es evangélica. Sí. Y verdaderamente eso que tú decías es una realidad, ¿verdad? Que sí.
no se unen. No se unen. A pesar de tener la fe en Jesucristo, no pueden orar juntos o oran de manera aislada, ¿verdad? Aislada, Unos sí. oran así. Algo así sucede en mi familia. En mi familia es como que la mitad y mitad está dividida. La mitad es católica y la mitad de otra religión. Ajá. Entonces ahí también hay un rompimiento. ¿Y te es difícil en tu familia? ¿Es difícil orar juntos en esta familia? Sí, es muy difícil. De hecho, en mi familia es muy difícil que oremos juntos o nos sentemos, porque es como dicen, cada quien en lo suyo. O sea, mi familia también es vivo ejemplo de eso, de que yo rezo de una forma, el otro de otra, y no hay esa unión. Ahora que yo he conocido el llama de amor, yo antes de meterme en lleno a hacer cenáculos, porque yo hago cenáculos, tuvimos una citación con una prima mía y mi libro de cenáculo de la llama de amor yo lo había prestado. Lo había prestado y no me lo habían devuelto. Recuerdo esa parte, recuerdo eso porque ya cuando me llamó muchísimo más la atención y empecé a escuchar sus audios, empecé a escuchar los comentarios a llama de amor y todo eso, me fui poco a poco enamorando de lo que era llama de amor y pedí de vuelta mi librito, pero ellos desde el cenáculo que hicimos no volvieron a rezar nunca más. O sea, donde yo le dejé el librito, desde ahí ella lo tomó de nuevo para dármelo. Entonces eso fue algo que me decepcionó un poquito, porque dije yo, esto es como que hoy me baño, mañana ya no sigo bañándome. Ya hoy, como viene la visita, yo hoy me baño y me alisto y ya luego ya no sigo bañándome. La devoción es así, rezar es así, es algo que debe hacerse en familia todos los días, y que debe seguir día a día creciendo Como factor de unidad, como ¿verdad? factor de unidad. La Virgen dice, habla de angustia. ¿Y qué es la angustia? Encontré una definición de angustia. Dice, la angustia se define como un estado de intranquilidad muy intenso. Un estado de intranquilidad muy intenso causado por la amenaza de una gran desgracia o de un gran peligro. Entonces, la Virgen dice que siente angustia en su corazón y que esa angustia brota del amor sin límites de su corazón maternal. ¿Y por qué? Habla por el peligro. Un peligro que amenaza al mundo entero por la desintegración de los santuarios familiares. Y hemos nombrado algunas causas de desintegración, ¿verdad? Sí. Pero hay muchas más: el divorcio, la separación, diríamos las madres abandonadas. No se divorcian, pero sí se separan. El hombre deja a la mujer con los niños. En el interior de sus hogares, pues prácticamente hay una falta, hay algo que falta. Y aún matrimonios asentados sobre el sacramento, ¿verdad? Que eso es lo que más debe de impactar el corazón de la Virgen María, Sí. que habiendo tomado un compromiso ante el Señor en el altar, estas familias se desintegran, son infieles a su compromiso, ¿verdad? Sí. Entonces, yo veo pues que la Virgen María está hablando en nuestra propia terminología, ¿verdad? Como una mamá, como una madre. Ella siente, y de hecho al pie de la cruz ella sintió todos nuestros pecados. Ella llevó junto con su hijo la cruz. Ella experimentó en el Monte Calvario el dolor de Cristo, el dolor de su corazón maternal, madre de la iglesia. Y aunque ahora en el cielo ella no podemos decir
que está padeciendo la angustia. Sin embargo, ya en el Monte Calvario, ella llevó esa angustia y llevó nuestros pecados, ¿verdad? Sí. Y ella está al lado de nosotros, al lado de cada familia, esperando que esas familias se vuelvan hacia ella para que ella le pueda dar esa gracia de unidad, esa gracia de cohesión, ¿verdad? En el caso de María, la raíz de esta angustia es el amor sin límite de su corazón maternal y señala un peligro muy grave que amenaza al mundo por la desintegración de las familias, y el peligro fundamental es la pérdida de las almas, es la condenación de las almas, además de lo que significa de dolor, de tristeza, de afectaciones psíquicas, emocionales, económicas, para tantos niños, para tantos hogares. Ella sobre todo habla del peligro de la condenación eterna causado por la desintegración de los santuarios familiares. Y era lo que usted decía, porque es un punto muy importante. La extremidad de la desintegración de los santuarios familiares es el divorcio. Es el divorcio y es una primera causa, porque cuando los divorcios, es que en el sacramento del matrimonio ya va mucho más allá de lo que es el matrimonio civil. Claro. Que el matrimonio civil simplemente es firmar un papel y lo tuyo es mío, lo mío es tuyo y fin. Pero ya luego, si no queremos estar juntos, es como que nos separamos, firmamos papel de nuevo y todo bien. Entonces aquí no hay pasado nada y así es. Pero ya los matrimonios bajo el sacramento, eso es, creo que un motivo de pérdida de pérdida de la pérdida del santuario familiar, porque ya ahí hay un rompimiento total, hay un pecado grave. Efectivamente, yo he oído a muchachos que dicen, no, nosotros nos casamos civil, si nos va bien, continuamos. Y si no, nos separamos, ¿verdad? Se murió el amor, sí. Y como se murió el amor, ya no tenemos por qué estar juntos, ya nos separamos, nosotros somos libres, ¿verdad? Sí, ya no existe ese compromiso. Hoy en día es muy difícil para un joven comprometerse de lleno a un matrimonio eclesial. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al compromiso. Le tienen mucho miedo al compromiso, no con la persona, le tienen miedo al compromiso con Dios. Sí, verdad, el compromiso con Dios. Al compromiso con Dios. Pero eso es falta de fe, ¿verdad? Falta de fe, sí. Y cantidad de gente va al matrimonio sacramental sin fe, ¿verdad? Y como no llevan la fe, no llevan la fuerza del Espíritu Santo, no llevan el sentido pleno del sacramento, ¿verdad? Que es un camino de santidad. Y el camino de santidad es llevar la cruz del Señor, ¿verdad? Y realmente tú que tienes 3 niños, ¿es duro el matrimonio? Sí. ¿Y por qué piensas tú que es duro el matrimonio? Porque tuve a mi lado, digo tuve porque ya no la tengo, tuve a mi lado una persona que temía mucho, que tenía una falta de fe increíble, y pese a mi perseverancia tal vez en la oración, y yo pasé, de hecho yo sentí un poco lo de la noche oscura del diario espiritual de Isabel, porque estar, o sea, con tantos niños y con una pareja al lado tuyo que no te ayuda, que no te respalda, ni espiritual, ni afectivamente, ni económicamente. Entonces era como que, o sea, era muy difícil sostener mi espiritualidad y mi emoción, o sea, mis sentimientos. Era muy difícil para mí mantener esa relación, eso unido,
no se podía. Al principio, como dicen, todo es lindo, bonito, pero es difícil cuando ya a largo plazo las cosas van caminando, es muy difícil. Y ese es el compromiso que muchos temen. La Virgen dice, el peligro que amenaza al mundo entero. Es decir, no es que el peligro de la desintegración de los familiares amenace simplemente a unas cuantas familias, ¿verdad? Porque es un hecho. Son algunas familias, en algunos lugares dicen de cada 4 familias 3 se separan, en algunos lugares. Pero, entonces, al mundo entero, digo yo, no es simplemente a los hogares, es al mundo entero la desintegración de los santuarios familiares. En los países cristianos se ha ido perdiendo el sentido del sacramento. Ya, como tú dices, los jóvenes no se quieren casar porque toda la instrucción que se les da en los medios de comunicación social, en las películas, en los libros, les dice que no, que el matrimonio es un contrato social, nada más, ¿verdad? Y que cuando ya el amor sentimental se termina, entonces ellos se sienten en libertad para separar y fundar otra relación, porque ahora ya no es matrimonio, es decir, es una simple relación. Sí, es una simple relación de hecho. El segundo tema dice, en el designio divino, cada familia debe ser un santuario. ¿Sí? Cuando 2 personas van a formar una familia, deben ir con la convicción de que su familia, su relación, tiene como objetivo formar un santuario. Tengamos en cuenta que según la teología, la unión del hombre y de la mujer, aunque no sean cristianos, es una unión estable ante Dios, ¿verdad? De tal manera que si un hombre y una mujer están legítimamente casados, aunque no sean cristianos, allí hay un vínculo indisoluble. Es una realidad, hay un vínculo indisoluble, eso por ley natural. Y cuando se trata de los cristianos, además de ser un vínculo natural indisoluble, es un vínculo sacramental, místico, en el cual el hombre y la mujer, el hombre representa a Jesucristo, tal como lo dice San Pablo en la carta de los Efesios, y la mujer representa a la iglesia. Así que Cristo se entrega a la iglesia y la iglesia se entrega a Cristo, ¿verdad? Y ahí es lo que podemos decir que es la indisolubilidad del matrimonio, ¿verdad? Porque si Cristo se entrega a la iglesia y la iglesia se entrega a Cristo en la relación del hombre y de la mujer, lo que estamos diciendo es que Cristo es fiel a la iglesia y la iglesia es fiel a Jesucristo. Entonces, en cada familia ha de haber un objetivo: convertir esa familia no simplemente en una relación de hecho, sino en un santuario, un lugar de santidad. Eso significa santuario, un lugar de santidad en el que se dé gloria a Dios y las almas se preparen para entrar en la vida eterna, ¿verdad? Ese es el punto fundamental. Y el diario espiritual lo que nos presenta es un itinerario, es un camino de santidad, un camino de santificación. Y de hecho la casa o la familia de Isabel fue un lugar de santidad, un lugar de oración, ¿verdad? Sí. Es lo más bonito cuando desde el esposo hasta los hijos tienen esa inclinación, esa necesidad de la oración, de juntarse toda la familia y decir, porque ahí lo dicen en Diario Espiritual, se juntaban
Y entonces decían como que ya los rencores y cada cosa que hubo en este día, cada malentendido que hubo entre ustedes este día ya no va a existir. Sí, Y es muy cierto, bonito lo que el dice. perdón en la familia. Y eso es lo interesante en el efecto de gracia de la llama de amor, Sí, que la reunión en familia, que se hace con esa convicción de seguir el camino del Evangelio, convierte la oración en un lugar de sanación interior. sanación Tú dices interior. que se perdonaban, ¿ves? Un lugar de sanación y de liberación, porque Satanás, dice la Virgen, quiere destruir las familias. Y entonces la llama de amor viene a darle a todos los miembros de la familia el instrumento que va a cegar a Satanás, ¿verdad? Y a sanar. Y a sanar, a liberar y a sanar. Y qué hermoso lo que cuenta la biografía de Isabel Kindelman, cómo diariamente se reunían para orar el rosario y, como tú dices, se perdonaban. Vivir el perdón en el interior de las familias, llegar a la reconciliación. Eso lo dice pues las epístolas de San Pablo, cuando nos dice que no debemos nosotros guardar el rencor. Sí. ¿Verdad? Aquí hubo algo en este mismo párrafo que yo subrayé, que me gustó mucho. Dice, por lo tanto, la desintegración no consiste solo en que se separen los cónyuges por el divorcio y dejen a los hijos sin hogar, sino que la verdadera desintegración consiste en el rechazo que las familias hacen al plan de Dios sobre ellas, la santificación de las familias, la santificación de las almas en el interior de las familias. Eso me gustó muchísimo. Y yo creo que eso es prácticamente lo esencial de la familia. ¿Para qué Dios ha instituido la familia? Porque el matrimonio es una institución divina. Está en los primeros capítulos del Génesis, ¿verdad? Y entonces Dios crea la familia para la santificación de sus miembros, para preparar a estos miembros a entrar en el reino de los cielos. Y es algo que muchos padres en lo que ya no tenemos fe. No tenemos fe en que podemos tener hijos santos. No tenemos fe en nuestra propia santificación. Entonces, ese es algo que por eso me llamó la atención mucho, porque dice la santificación de las almas en el interior de las familias. Qué dicha que un hijo mío o una de mis hijas, que dicha que sería para mí que fuera una santa, que vivieran una vida de santidad, y qué dichosa me sentiría yo como mamá de tener hijos santos. Y qué dichosos se sentirán los hijos si tú fueras una mamá santa. Sí. Creo que los papás ya no confiamos en eso, ya no confiamos en la unidad familiar, ya no tenemos fe en la santidad que Dios nos ofrece, porque Dios lo que nos ofrece es eso, la santidad. Yo siempre he dicho que no somos seres solamente de carne, no somos seres de carne. De hecho, para Dios la carne a Él no le importa. A Él lo que le importa es nuestra alma. Eso es lo único que a Él le importa, porque Él no nos lleva en cuerpo, Él se nos lleva el alma. Y entonces nosotros deberíamos de estar bastante preocupados por nuestra espiritualidad y por la santificación de nuestras almas, porque eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Ese es el plan de Dios, servirse de las familias para santificar a las almas, llevar las almas a la santidad. Y el diario espiritual es interesante, que no es un manual. Fíjate, son las experiencias de una madre de familia que va llevando una relación de tal intimidad con el Señor y con la Virgen María, que ella misma se está santificando. Es decir, el Señor y la Virgen la están santificando, la están enseñando a caminar ese camino arduo de la santidad, llevándola por la renuncia a todo lo que es malo, a todo lo que es pecado, y también
haciendo que ella enseñe a sus hijos a vivir verdaderamente en gracia de Dios, ¿verdad? Sí, sí. En santidad. Sí, en santidad. Y me gusta mucho porque dice que es una enseñanza tremenda la que ella hace cuando ella está careciendo de esa espiritualidad. Cuando ella está en esa carencia espiritual, ella no deja nunca que sus hijos vean esa carencia espiritual que ella tiene. Ella siempre les dice, vayan a misa, vayan ustedes por la mañana, yo voy a ir por la noche. Eso es lo que dice el diario espiritual, cuando ella está viviendo esta carencia espiritual. Y entonces eso es algo importante también. Entonces, María declara solemnemente y con énfasis que esa desintegración, esa perversión del corazón de las familias es producto de un plan diabólico. Ese es el punto. Es decir, no se trata de que Satanás quiere reinar en las familias así. Se trata de que hay un plan diabólico de destrucción de los santuarios familiares, destruir la familia. Es una cosa verdaderamente planificada, pensada, sociológicamente argumentada. Es decir, hay una planificación detrás de la crisis enorme que está llevando a la familia. Por ejemplo, yo digo, el dinero ha sido el motor de cantidad de personas. Lo que necesitan es ganar dinero para tener más comodidades y trabajan hasta los domingos para obtener para su casa, sus hijos, comodidades, beneficios materiales y descuidan verdaderamente el primer deber para con Dios, que es el día del Señor, ¿verdad? Sí. Y es triste que infinidad de familias no van a misa. Por lo menos en nuestro ambiente son poquísimas las familias en las cuales todos van a celebrar la Eucaristía, católicos, y ahora Sí. no digamos los demás, aquellos que no tienen conciencia verdaderamente de que Dios los llama a una vocación de santidad, ¿verdad? Sí, yo he visto mucho y creo que desde siempre se ve eso de que solamente los papás o los abuelitos van a misa y los demás se quedan en casa. Eso también es una desintegración, eso también lleva a la desintegración, porque no hay ese compartir de familia dominical en el que nos vamos todos juntos a misa y ya luego pues a la casa. Y al regresar a la casa compartir la palabra de Dios, Sí. ¿verdad? Es interesante la familia judía. Yo admiro mucho al pueblo judío, a los judíos que han conservado la fe, ¿verdad? Porque hay corrientes que no tienen la fe, pero hay familias judías que son verdaderamente maravillosas, como estas familias celebran el sábado, ¿verdad? Cómo se reúnen, cómo cantan alrededor de la mesa, cómo después leen la palabra de Dios, hay momentos de intimidad con los niños, con los hijos, hay enseñanza. Es decir, es Dios mismo quien le dice a Israel cómo debe guardar el sábado. Y de hecho, para que Israel haya permanecido fiel, la fidelidad al sábado ha sido verdaderamente, yo digo, esencial, ¿verdad? Lo que no ha pasado con nosotros los católicos. La ley de la iglesia nos dice que el domingo no se debe trabajar, que el domingo es un día del Señor, sí. dedicado al Señor, y nos encontramos con que nosotros hemos convertido el domingo en un día de descanso. Es cierto, el sábado Dios descansó y la familia judía descansa, pero descansa con Dios, y nosotros convertimos el domingo en un día de paseo, un día de deporte, un día de juego, de ir al cine, Sí. De arte, pero nos olvidamos que el domingo es el día del Señor, ¿verdad? Sí. Y claro, si nosotros no cumplimos con esa voluntad de Dios que quiere que cada domingo nosotros celebremos el misterio de la muerte y resurrección del Señor, que cada domingo celebremos la Eucaristía, que cada domingo compartamos la fe y que los mismos padres de familia enseñen la fe a los hijos.
¿En qué otro momento podrán enseñar la fe a los hijos si no es precisamente en el domingo, verdad? Sí. Entonces lo que me estás diciendo es realmente central. La Virgen dice, Satanás con fuerza rabiosa quiere destrozar las familias. Y pensemos en primer lugar en la concepción meramente sexual de la familia, ¿verdad? Mucha gente va al matrimonio pensando simplemente en la sexualidad o pensando en la afectividad. Se enamoran porque sienten que quieren a una persona, pero no es realmente un amor, porque no hay una entrega como la que dice San Pablo en la carta a los Efesios, ¿verdad? Que Jesucristo se entrega a la iglesia en la cruz y la iglesia se entrega a Jesucristo totalmente, y esa entrega significa sacrificio, significa renuncia, significa dolor. Para mucha gente entonces la familia se va a basar en arena movediza, Sí. no se va a afianzar sobre la roca, ¿verdad? Sí. Que Jesús. Es simplemente un querer concupiscioso. Se podría Sí. decir que es un querer concupiscioso, porque es totalmente superficial. Te quiero porque simplemente quiero algo sexual y entonces eso es todo. Porque sos bonita, Porque y más sos tarde bonita. cuando ya te vuelves viejita, entonces ya Ya no pierdes se la puede. lozanía. Es como de la usted juventud. decía, ya hoy nos casamos, hoy te quiero, si no funciona nos separamos. Sí. Ese es un querer concupiscioso. Y Satanás con fuerza rabiosa quiere destrozar la familia. Entonces el trabajo, hay familias que la mujer se va a trabajar todo el día, el hombre se va a trabajar todo el día y los niños quedan prácticamente solos, a merced de la televisión, a merced de las redes sociales, a merced de los amigos, a merced de los vecinos. Y fíjate que mucha culpa es la política, porque los gobiernos oprimen al pueblo con los impuestos tremendos para mantener ejércitos, para mantener programas que son verdaderamente, que tragan el dinero. Sí. Y prácticamente los matrimonios son como esclavos, trabajan y trabajan y trabajan. En Europa un señor me decía, mira que a mí el gobierno me quita la mitad de mi salario con los impuestos. La mitad del salario era para el gobierno. ¿Y qué hacía el gobierno con ese dinero? Un montón de programas que en definitiva no iban a beneficiar a la familia. Entonces, Sí. hay una intencionalidad satánica. Satanás con fuerza rabiosa quiere destrozar las familias. Y bueno, las mentalidades, esa mentalidad diríamos que tú dices, de la concupiscencia, de la búsqueda del placer. El aborto, ya hemos hablado tantas veces del aborto, ¿verdad? Como el aborto desbarata las familias. Bueno, son tantas cosas que nosotros tenemos que ir descubriendo, y la llama de amor nos va a ir haciendo descubrir que la familia cristiana tiene que ser testigo de Jesucristo. Y ser testigo es llevar la vida de Cristo, llevar los intereses de Cristo, proclamar el pensamiento de Cristo, en definitiva, llevar la cruz de Cristo. Es un martirio, ¿verdad? La palabra mártir significa testigo. Y entonces, el diario, que es lo que nosotros estamos ahorita estudiando, ¿verdad? El diario nos está haciendo comprender que la Virgen está pidiendo que las familias católicas se conviertan en familias integradas, en familias que lleven un testimonio, que lleven un programa de vida, que los esposos y los hijos se pongan de acuerdo para llevar un estilo de vida diferente, opuesto al estilo de vida pagano. Sí. ¿Verdad? Al estilo de vida pagano, porque el mundo es pagano, el mundo no reconoce a Dios, el mundo no se somete a Dios. El pagano es aquel que hace a un lado a Dios, Sí. que no se somete, mientras que el cristiano es el que acoge a Jesucristo como Señor de su vida.
Cristo es el Señor, ¿verdad? Sí. El Señor de nuestras vidas. Entonces, estamos llegando a ese punto en el cual descubrimos que Satanás con fuerza rabiosa quiere destrozar la familia. Y la Virgen dice, oh, las familias destrozadas. Ella lanza una exclamación dolorosa, dice, oh, las familias destrozadas. ¿Cuántos pecados acarrean en contra de mí? Es más bien Jesús el que dice eso. Oh, las familias destrozadas. ¿Cuántos pecados acarrean en contra de mí? Porque cuando la familia se destroza, los niños quedan desvalidos, ¿verdad? Y un niño desvalido que no tiene la figura del padre, la figura de la madre, con frecuencia es un niño que está a la merced de los lobos, ¿verdad? De los vecinos, de gente que a las cuales no les conviene frecuentar porque llevan quizá una vida de que no es una vida en Cristo, que no es una familia, que no son familias sometidas a Cristo. ¿Y cuántos niños se han corrompido con la droga? Porque no están los padres, porque los vecinitos trasigan droga, Sí. ¿verdad? ¿Cuántas familias ven a sus hijos convertirse en delincuentes? Es increíble, ¿verdad? Niños delincuentes, hijos delincuentes, ¿verdad? Eso es fruto del abandono de los padres de familia. Y yo digo que muchos padres de familia no tienen la culpa, porque es tan dura la opresión de las circunstancias en que viven, la pobreza extrema, el trabajo que tienen que sobrellevar para aportar el pan de cada día a sus hijos. Y sobre todo la manera en la que uno intenta mantener el trabajo, por eso es que las personas a veces se aprovechan de la situación, y eso pasa con algunas empresas y muchas personas que se aprovechan de la situación y te meten trabajo tras trabajo tras trabajo, y pues no hay un respiro, como dicen, no hay un desahogo del trabajo, sino no hay tiempo, correcto. Ya luego los padres llegamos cansados a la casa y solamente tenemos tiempo para preparar la comida, que si el uniforme de mañana, que si cosas superficiales, como siempre. Además de tu trabajo, tú tienes que atender después a tus hijos y seguramente que no te alcance el tiempo. Yo realmente tengo un sistema, yo he adoptado un sistema de doctrina para ellos, no solamente la doctrina dominical que ya están viviendo, sino que también yo les pregunto los domingos que estamos juntos, yo les pregunto, ¿y qué hicieron hoy? Tal vez nosotros los padres mandamos a nuestro hijo a doctrina y luego ya llegan a la casa, ya vino de la doctrina, perfecto. Entonces hay que instruirlos también de esa manera. Hay que hacer que ellos tengan esa curiosidad por saber qué va a pasar hoy en la doctrina, qué voy a aprender hoy en la doctrina, porque luego mi mamá me lo pregunta en casa. Entonces eso también es importante para ir construyendo ya un santuario familiar. Fíjate, yo viví en Honduras varios años y conocí a una familia cuyos hijos eran verdaderamente ejemplares. Recuerdo que eran 3 jóvenes en el colegio donde yo trabajaba, y yo me fijaba que esos 3 muchachos siempre andaban limpios, perfectamente limpios, eran educados, respetuosos, eran buenos cristianos. Y un día pues estuve hablando con el papá y yo le decía, bueno, era un doctor, un médico. Yo le decía, doctor, ¿cómo hace usted para que sus hijos sean los mejores alumnos del colegio? Para que sus hijos anden siempre limpios, para que sus hijos sean educados, porque eran verdaderamente unos muchachos, se distinguían, pues tú veías la diferencia de esos muchachos con los demás.
Y él me dice, padre, yo tengo un secreto, me dice. Mis hijos saben que el sábado por la tarde es sagrado. Nosotros nos reunimos a mediodía a almorzar. Después del almuerzo nos reunimos, tenemos un tiempo de, como quien dice, de alegría, de gozo, etc. Y después nos ponemos a hablar. Y yo les comienzo a preguntar a mis hijos, a ver cómo está su semana, qué problemas han tenido, qué dificultades. Y me preguntan cosas de la vida. Y mi esposa y yo, eran buenos católicos los dos, mi esposa y yo les vamos contestando a nuestros hijos las preguntas y además les enseñamos, leemos el Evangelio, compartimos con ellos el Evangelio, después vamos a misa, después vamos al cine juntos o tenemos un rato agradable en la casa, cenamos juntos. Y ese es mi método, me dice. Realmente me impactó porque yo veía en este hombre una gran sabiduría, ¿verdad? Sí. Él y su mujer, una gran sabiduría, cómo iban planificando el tiempo de formación de sus hijos. Y no que tuviera mucho tiempo, porque era un médico muy ocupado, ¿verdad? Sí. La señora siempre estaba en casa, pero, como te dije, había una sabiduría para guiar a los hijos. Una tarde, el sábado por la tarde, es nuestro, es sábado de familia, y con eso bastaba para que estos muchachos se conservaran verdaderamente sanos. Eran muchachos sanos, excelentes, buenos deportistas, porque detrás de ellos estaba el papá, estaba la mamá. Sí. Creo que eran 3 muchachos y una niña, una muchachita, pero todo verdaderamente me parece magnífico, ¿verdad? Sí. Entonces, este señor descubrió una metodología, él se creó una metodología, ¿verdad? Para que la familia se reuniese todas las semanas. No sé si rezarían todos los días, ¿verdad? Me imagino que sí, probablemente que rezarían el rosario, pero el sábado era una tarde de intimidad familiar. Y los esposos también tenían su tiempo, un rato a lo largo o del día o de la semana. Ellos también, entre los dos, ellos compartían su problemática, y me parece que era un magnífico matrimonio también. Entonces yo digo, me imagino. No debe ser tan difícil crearse una metodología de acuerdo a las condiciones de cada familia. Sí, sobre todo cuando hay niños pequeños. Cuando son niños de 10, 12 años, es bastante fácil todavía manipular esa parte de que no, el sábado estamos aquí o el domingo estamos aquí, nos reunimos y te enseño y vos me platicas. Pero te voy a decir una cosa, ese señor, los hijos tenían, el mayor estaba en 5º año, tenía 17 años, el otro tenía 15, el otro tenía 14, es decir, no eran niños pequeños. Sí. Y el Señor los mantenía porque tenía autoridad. Ellos sabían que en la tarde todo el mundo tenía que estar en la casa. Es la importancia de el varón. Del papá, ¿verdad? Del papá, sí. Con las mujeres juegan los niños, con las mujeres. No, pero somos más vulnerables, creo, ante ciertas situaciones de nuestros hijos. Las mujeres, el papá es como más, ya se ve la autoridad de que dice, no, mi papá dice que esto es así, entonces voy a seguirlo, correcto. Es la importancia de mantener la familia unida siempre, porque siempre debe existir esa unión, por eso siempre debe existir la unión, porque el papá, la mamá, y entonces ahí hay una tremenda guía. Sí, es que el hombre es la cabeza de la familia, dice la palabra de Dios, que el hombre es la cabeza. No es la mujer la cabeza, es el hombre. Por designio divino debe ser cabeza. Hay hombres que no tienen los suficientes pantalones para ser cabeza. No se preocupan por la espiritualidad ni de sí mismos, ni de la esposa, ni de sus hijos.
Así es. Hay un tercer punto aquí interesante. Sí. Dice, países antiguamente católicos han perdido la fe. Sí. Eso es una realidad, ¿verdad? Tristemente. Sí. Países antiguamente católicos, países de tradición católica han perdido la fe. Hemos visto cómo países de antigua cristiandad han ido perdiendo la fe católica hasta convertirse prácticamente en indiferentes a la existencia de Dios. Ahí tenemos muchos países que han apoyado la legalización del aborto. Ellos prefieren decir, esas personas prefieren decir que Dios no existe. Simple y sencillamente prefieren desechar a Dios de sus vidas porque Dios es el centro de la espiritualidad. Dios es el centro de cada uno de nosotros. Y donde está Dios, no puede haber un asesinato. Donde está Dios, no puede haber contrariedades a su ley. Y ellos prefieren desechar la ley de Dios e imponer sus propias leyes sobre la ley de Dios. Sí, pues mira, a mí me impacta mucho que países, por ejemplo, Holanda era un país increíblemente lleno de fe, mandó cantidad de misioneros a América. De Holanda salieron muchísimos misioneros y de una época para acá Holanda ha ido perdiendo la fe, lo mismo Francia, Italia, sí, Alemania, países de antigua cristiandad, España, que eran verdaderamente, como dijera yo, llenos de riqueza espiritual, han terminado prácticamente por volverse indiferentes, por Sí. perder la fe, por degenerarse aún moralmente. Sí. Aquí yo puse aquí un texto muy importante de la epístola a los romanos. Dice así: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, perversidad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, calumniadores, aborrecedores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, arrogantes, inventores de lo malo, desobedientes, rebeldes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, desleales, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Sí, lo que tú decías, donde está Dios, no hay degeneración. No hay degeneración. Pero Dios, Sí. no hay perversión. Y donde Dios es rechazado, entonces Dios los entrega a su propia libertad, a una mente depravada. Esto está en Romanos, capítulo 1, ¿verdad? 28 al 32. Interesante este pensamiento de San Pablo. Sí. Y me gusta que dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y aquí vemos, por ejemplo, la malicia de los políticos. Sí. Y de los políticos que dirigen el mundo, cómo a través de esos grupos de presión se han ido introduciendo en los organismos internacionales, la ONU, la OMS, la UNICEF, la UNESCO, toda una serie de ideas que van completamente en contra de la ley de Dios. Y entonces eso se está imponiendo. Nuestros gobiernos de América Latina se les impone y se les dice, si vos no aprobás el aborto, no te van los préstamos. Exacto. No te ayudamos, y los obligan, y los gobernantes, por el dinero que les prestan, que les dan, entonces ceden y aprueban las leyes que van en contra precisamente de la familia.
que van a destruir la familia, ¿verdad? Vamos a pasar ahorita ya, creo que nos estamos acercando al final, ¿verdad? Al cuarto punto. La familia es el gran terreno de lucha espiritual contra el demonio. Entonces, este tema corresponde a esa aseveración de la Virgen María. Satanás quiere destruir, desbaratar las familias. Es un designio diabólico la destrucción de la familia. Entonces, la familia es el gran terreno de lucha espiritual contra el demonio. Es lo que nos decía Sor Lucía de Fátima en una de sus cartas o sus entrevistas que ella dio. Era eso. El gran terreno de la lucha espiritual del demonio contra la Virgen María es la familia. Y por eso la llama de amor es la respuesta de Nuestra Señora, es la respuesta de María a ese gran plan diabólico de destrozar la familia. Y el diario espiritual, a mi manera de ver, pues debe llegar a todas las familias, primero católicas, y a las familias también cristianas y no católicas, y después a las demás familias. Debe llegar el diario espiritual con esa gran esperanza de que Satanás no va a vencer, de que el demonio será cegado, que el demonio será rechazado, que el futuro es un futuro de lucha y un futuro de dolor, ¿verdad? Pero es un futuro en el que la Virgen María nos dice que ella vencerá. Y entonces, ahorita pues nosotros, con la llama de amor, estamos haciendo un trabajo importantísimo, ¿verdad? Cegar los ojos de Satanás es el principal y único fin de la llama de amor de la Santísima Virgen, de la cual ella dijo que una efusión de gracia tan grande como esa todavía no se derramó sobre la tierra desde que el Verbo se encarnó. La familia ocupa el primer lugar en el combate espiritual contra el maligno. En la devoción a la llama de amor encontramos un método de lucha muy eficaz contra el mundo de las tinieblas. ¿Tú propagas la llama de amor? Sí. Cuéntame un poquito cómo haces. Bueno, primeramente, cuando alguien me pregunta o me pide un consejo, siempre recomiendo rezar la llama de amor, porque la mayoría de las personas que conozco son mamás solteras, son personas que han sufrido por una decepción amorosa, o personas que han sido rechazados por sus propios padres. Y eso es para mí muy importante. Entonces, siempre que alguien se acerca a mí a preguntarme o a buscar un poquito de consuelo, a platicar conmigo, siempre digo, bueno, yo tengo una devoción. Tengo una devoción que como mamá yo realmente la he tomado como mamá soltera. La he tomado con todo mi corazón, porque es una devoción que me ha ayudado en grande, no solamente en mi caminar, en esto, digamos en estos meses, porque fue hace unos meses que yo me introduje un poco más en lo que era la devoción a la llama de amor y a hacer los cenáculos. Entonces, en estos meses mi caminar ha sido un poco sólido gracias a la llama de amor, debo decir. Yo como mamá realmente estaba un poquito, meses atrás, un año atrás, estaba un poquito como deprimida, se podría decir, porque yo sentía en mi interior que yo no era una buena mamá, que quizá, o sea, pensaba en eso de que muy joven y mucho esto y mucho aquello, entonces me equivoqué, y esa culpabilidad ha ido sanando con el tiempo, rezando la llama de amor, enseñándosela a mis hijos y ahora pues tratando de esparcirla. Me decías que ibas a inaugurar un cenáculo. Sí. Cuéntame un poquito, ¿dónde lo vas a hacer? Bueno, en la iglesia San Juan Bosco,
Estoy hablando con el Padre porque Él quiere que hagamos cenáculos ahí en la capilla de San Juan Bosco. Entonces, pues, para que se dirijan allá. Qué bueno. Sí. Pues bien, nos estamos acercando ya al final de este programa. Habría muchísimo más que hablar de estos temas, ¿verdad? Que son verdaderamente fundamentales. El asunto es que ojalá todos pudiéramos acercarnos a este diario espiritual de Isabel Kindelman y pudiéramos irlo poniendo en práctica. Eso de comenzar a orar con los niños, el rosario, enseñarles a rezar el rosario, eso de reunirse por lo menos una vez a la semana, ¿verdad? Sí. En familia, para compartir la palabra de Dios, para compartir también las penas, las dificultades, los pesares. Es una buena manera de comenzar, ¿verdad? Sí. Yo siento que la llama de amor no ha arrancado todavía a nivel masivo. Estamos como sembrando las semillitas. Y esas semillitas van a ir dando su fruto, y dentro de unos años es que la llama de amor va a tener verdaderamente su potencia, ¿verdad? Sí. Ser como un árbol, todo árbol nace chiquito, ¿verdad? Va creciendo hasta que se desarrolla, extiende las grandes ramas, ¿verdad? Como esas enormes ceibas, ¿verdad? Comienza con una semillita tan chiquita y después va engrosando, y a lo largo de los años son esos magníficos árboles, verdaderamente majestuosos. Antes de que se me olvide, también tenemos cenáculo ya previsto en Tehustepe, en la primera semana de julio. ¿Van a ir hasta Tehustepe? Sí, primer fin de semana de julio. Vamos con, creo que solamente va a ir la directiva de la fraternidad. Y creo que los músicos también. Los jóvenes. El ministerio de música, sí. La fraternidad juvenil Corpus Christi, van a ir allá. Qué bien. Es interesantísimo, ¿verdad? Cómo los jóvenes toman la llama de amor, con entusiasmo. La Virgen María les toca el corazón y los lleva a convertirse en apóstoles. Bueno, queridos hermanos, estamos llegando al final de este programa. Ojalá pues que esta conversación, que no ha agotado el tema, porque el tema es mucho más profundo, llegue hasta ustedes y los entusiasme para que comprendamos que la situación que está viviendo la Iglesia y la humanidad entera no es simplemente fruto del azar, sino que es fruto de un ataque concertado de Satanás. Eso dice la Virgen, no lo digo yo, ¿verdad? Es la Virgen que habla y dice: Satanás quiere destrozar las familias. Y el objetivo de Satanás es envolver el mundo en las grandes tragedias de dolor y de muerte. Sí, padre, tenemos aquí una pregunta. La hizo doña Dora Herrera. Dice aquí: ¿a qué se refiere nuestro Señor cuando le dice a Isabel que renuncie a sí misma? Bueno, es lo que Él nos dice el Evangelio. El Evangelio nos dice eso, ¿verdad? Que solamente aquellos que se niegan a sí mismos, toman la cruz sobre sí, son los que pueden seguir a Jesús. Entonces, renunciar a sí mismo es prácticamente el ABC del cristiano. El Señor nos pide que renunciemos, en primer lugar, al pecado, a lo que es malo. Es la primera gran renuncia. Yo debo renunciar a todo lo que ofende a Dios. Segundo, yo debo renunciar a todo lo que me lleva al pecado, ¿verdad? Por ejemplo, las fiestas en sí, pues no son necesariamente malas, ¿verdad? Pero cuando una persona se entrega a las fiestas, definitivamente se va derivando hacia cosas pecaminosas. Puede ser que una amistad no sea una amistad lo suficientemente luminosa y el Señor me diga: renuncia a ti mismo. Pues son tantas las cosas a las que podemos renunciar, que el Señor nos pide para que crezcamos, ¿verdad? Crezcamos en santidad con la renuncia. Terminemos pues invocando a Nuestra Señora Madre, que Madre, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad.
que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia para toda la humanidad. Tengan ustedes un feliz día, que el Señor los bendiga, los guarde, los libre de todo mal.